Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya, mi alma melodía es. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Voy a cantar en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya, veré a la oscuridad huir. Levanto un aleluya sin saber lo que está por venir. Levanto un aleluya, no hay más temor ni miedo en mí. Voy a cantar en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. La fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Canta aún más fuerte, con el enemigo frente a mí. canta aún más fuerte, Tan fuerte que no hay duda en mí. canta aún más fuerte. Canta aún más fuerte, El cielo peleará por mí. canta aún más fuerte, Con el enemigo frente a mí. canta aún más fuerte, Tan fuerte que no hay duda en mí. canta aún más fuerte, Mi alma melodía es. canta aún más fuerte, El cielo peleará por mí. canta aún más fuerte. Voy a cantar en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Sí, adoramos, oh Jesús, te adoramos, oh Jesús, adoramos. No hay temor, yo creo en ti. Duda no hay desde que vi tu fiel amor. Mi defensa una y otra vez. Tengo esperanza solo en ti. Mi fortaleza está en ti. Espíritu, ven, derrámate una y otra vez.
Señor, vierte tu amor dentro de mí, tu gran poder demuestra aquí. Espíritu, ven, derrámate una y otra vez, Señor. Abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallarás, tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Sí, Señor, Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallarás, tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Creo en ti, Señor, creo en ti, Señor. No hay temor, yo creo en ti. Duda no hay desde que vi tu fiel amor, mi defensa una y otra vez. Gracias, Señor, porque eres mi defensa una y otra vez, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor Jesús, porque tú no me dejas ni me desamparas, Señor. Porque tú callas al enemigo, Señor Jesús, porque tú callas al enemigo, Rey. Tú callas al enemigo, Señor Jesús, tú callas al enemigo en mi mente, Señor. Tú callas al enemigo, Señor Jesús. Tú callas al enemigo, Rey. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Porque en esto puedo confiar, Rey, en tu amor infinito, en tu amor infinito, en tu amor infinito, Señor, en tu amor, Señor Jesús, que sobrepasa todo entendimiento, Rey. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, Señor, te alabo, Rey, te alabo, Señor. Te alabo, Señor Jesús, porque es mi defensa una y otra vez. Porque eres mi defensa, Señor. Porque tú tienes la última palabra, Rey. Tú tienes la última palabra en mi vida. Tú tienes la última palabra, Rey. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallará, tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible contigo, Señor, todo es posible contigo. Gracias, Señor,
Gracias por levantarnos, Señor Rey. Gracias, Señor Jesús, por la victoria. Gracias, Señor Jesús, por tu amor. Gracias, Señor Jesús, que yo sé que cubre a cada uno de nosotros, Señor Jesús. Gracias, Rey. I worship you, God. I worship you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hola y bienvenido esta mañana. Es un gozo poder estar nuevamente contigo y compartir la palabra de Dios. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y tengo el privilegio de servir como pastor y líder de Somos Eclesía, y realmente es un gozo que estés con nosotros el día de hoy. Ahí en donde tú te encuentras, espero que estés teniendo un día hermoso, y si estás con otro grupo de hermanos reunidos, que tengan un buen, feliz día. Sé que Dios está haciendo algo a través de cada uno de nosotros, precisamente en donde estamos, porque sabemos de que Dios está haciendo algo con su iglesia y nos está invitando a ser parte de eso que Él está haciendo globalmente. Y estamos en medio de una serie titulada La Invitación, y hemos estado hablando sobre el libro de los Hechos un poco y viendo la vida de los discípulos, y es impactante ver cómo Cristo Jesús, cuando los invitó a ellos a seguirlos, realmente era una invitación de parte de Dios a hacer algo mucho más allá y mucho más grande de lo que ellos se pudieron imaginar. Era una invitación a ser parte de la historia de la humanidad. Y sé que el día de hoy continúa haciéndonos esa misma invitación a que podamos ser parte de la historia. Y puede que quizás tú el día de hoy no necesariamente te sientas capaz o te sientas seguro de que Dios pueda hacer algo a través de ti, porque quizás no estás en una posición o no estás en en tu vida, no estás en donde tú quisieras estar, ¿no? Quizás tú tenías algunas metas profesionales, universitarias, o tienes demasiada deuda y no has podido salir de deuda, o quizás no tienes el trabajo ideal, o quizás ese negocio que has querido empezar ha fracasado y no has podido realmente superarlo, y quizás en la etapa en la que tú estás no te sientes como que quizás Dios puede hacer algo, puede hacerte parte de la historia, puede hacerte parte de eso que Él desea hacer, porque quizás tú puedes sentir, bueno, quizás en mi vida no hay nada que haya funcionado, no todo se ha desviado de los planes que yo tenía. Y bueno, naturalmente eso también sucede muy a menudo cuando hablamos de nuestra vida espiritual, y cuando sé que de alguna manera todos tenemos el anhelo de crecer en nuestra relación con Dios, pero quizás el día de hoy no estás tampoco en esa relación, a ese nivel de intimidad que tú querías. Quizás no estás teniendo el tiempo de oración que has deseado tener, y quizá todavía sigues batallando con un pecado, un área en tu vida, quizá con una adicción, o te sientes que no puedes involucrarte porque no tienes tiempo, ¿no? Quizás todavía no estás sirviendo en una capacidad que tú quisieras hacer porque pues sientes que no tienes la capacidad, y de alguna manera, si no tenemos cuidado en nuestra vida, fácilmente podemos desviarnos de quizás las metas y el propósito que Dios tiene para nuestra vida, y de las metas y anhelos que quizás nosotros mismos hemos dicho, sí, Señor, yo lo quiero hacer, y empezamos quizás en esa dirección, pero si no tenemos cuidado empezamos a desviarnos de ese plan, de esa dirección, y es posible que quizás tú el día de hoy te despertaste, y ahí en donde tú estás con quien estés, si es que estás con alguien o si estás solo, pues está bien, pero quizás te despertaste no en el lugar en el que tú querías estar, te estás dando cuenta que no estás precisamente donde tú querías estar. Ahora, no estoy diciendo que tuviste una noche súper loca y que no te acuerdas cómo llegaste ahí, no me estoy refiriendo a ese tipo de sentimiento, pero simplemente me refiero a que fácilmente nosotros muchas veces podemos desviarnos del plan, podemos desviarnos del propósito, de quizás algunas metas que nos hemos propuesto, de un anhelo que queremos hacer por Dios y de un plan que Él tiene para nosotros, pero nos desviamos. Nos sucede como cuando vamos a la playa. Por ejemplo, yo tengo hijos que les encanta estar metidos en la playa con olas, ¿no? Pero ellos, si no se dan cuenta, después de un periodo de tiempo, puede que estén realmente 300 metros más abajo de donde empezaron. Porque sin darse cuenta, las olas empezó a desviarles, ¿no? La corriente empieza a moverles, y si no tienes cuidado en qué dirección estás y dónde debes de estar ubicado,
fácilmente te puede arrastrar y te puede llevar y terminas en un lugar que no era donde esperabas, ¿no? De repente te das cuenta y estás 300 metros más abajo de donde deberías de estar. La pregunta entonces es cuando eso sucede en nuestra vida y quizás cuando nos desviamos de ese plan que quizás Dios tiene para nosotros, ¿cómo podemos regresar? ¿Cómo regresamos a ese lugar que Dios tiene para nosotros, a ese lugar y a ese plan que Él tiene para cada uno de nosotros? Porque sabemos que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito y Él nos está invitando a ser parte de ese plan. Y yo creo que lo primero que debemos saber es cuál es ese plan. Mark Twain, un autor y escritor muy famoso en Estados Unidos, él escribió: los 2 días más importantes en nuestra vida es el día en que nacemos y el día en que entendemos por qué. Yo creo que es muy cierto. Celebramos cuando una vida nueva nace, ¿no? Cuando empieza una nueva vida, pero yo creo que es trágico ver quizás cuando una vida termina sin haber entendido realmente ese propósito por el cual Dios le puso acá, ¿no? Y todos tenemos un propósito. Dios nos está invitando a ser parte, nos ha venido invitando ya por un par de semanas a ser parte de lo que Él desea hacer. Somos sus hijos, Él tiene un plan y sabemos de que Él nos ha dado un propósito, ¿no? Hacer discípulos, nos ha dado un propósito de poder crecer cada día más en una relación íntima con Él. Pero hoy nos está invitando a reenfocarnos en ese propósito, a reenfocarnos en nuestra vida, porque quizás te ha pasado lo que dije al principio, quizás nos hemos desviado quizá de ese plan y de ese propósito que Dios tiene para nuestra vida. Así que en este día me gustaría que pudiéramos oír de parte del Espíritu de Dios cómo podemos reenfocarnos, porque sabemos de que el Espíritu Santo, cuando descendió en los discípulos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, se quedó con ellos. Y desde ese momento para acá, cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros, el Espíritu de Dios vive en nosotros y nos da poder y nos da dirección y nos está invitando a ser parte de lo que Él desea continuar haciendo con la humanidad, con lo que Él desea continuar haciendo con su iglesia. Pero de nuevo, si no ponemos atención, nos podemos desviar de ese plan que Él tiene en nuestra vida. Así que, ¿cómo podemos reenfocar nuestra vida en base a ese plan y regresar a su propósito? Y vamos a estudiar en el libro de Hechos capítulo 13 y hay 4 maneras que este pasaje nos va a hablar de cómo podemos reenfocar nuestra vida y descubrir de nuevo ese plan que Él tiene para nosotros. Y vamos a empezar a leerlo a partir del versículo 1. Y vamos a ver cómo Dios continúa hablando en la vida de Pablo, ¿no? Vemos que Dios lo salvó, Dios de alguna manera lo invitó a seguirle, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo Él lo invita a reenfocar su propósito, a reenfocar su vida y lo envía realmente con un propósito nuevo, de nuevo al mundo. Así que vamos a ver, a empezar a leer del versículo 1 al 3 en Hechos 13, y dice lo siguiente: entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Y aquí realmente hay cuatro cosas que vamos a aprender de cómo Dios realmente reenfoca la vida de Pablo y lo envía con un propósito nuevo, y que hoy desea hacer lo mismo en nuestra vida, desea que nos reenfoquemos en ese propósito. Y lo primero que vamos a hablar es que debemos estar en el lugar correcto. Es necesario que estemos en el lugar correcto. Saulo estaba en el lugar correcto, dice que estaba en la iglesia de Antioquía. Y yo creo que era el lugar correcto para oír la voz de Dios, ¿no? Y estaban, dice, con otro grupo de hermanos, estaban adorando y estaban ayunando, cuando de repente el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios les habla. Ahora, la iglesia de Antioquía estaba experimentando un crecimiento explosivo en ese momento. Dios estaba obrando a través de ellos, personas que habían respondido a esa invitación, a ese llamado de poder ser seguidores de Jesucristo, y esa iglesia estaba creciendo.
Ahora, para nosotros reenfocar nuestra vida el día de hoy, también es importante que estemos en el lugar correcto, en ese lugar en el cual Dios habla, en el cual Dios continúa hablando a tu corazón, continúa hablando a tu espíritu. Y sabes, en mi vida yo sé que Dios ha hablado, muy recientemente ha hablado ya. He sentido realmente cómo Él ha reenfocado mi vida, ha reenfocado esa dirección y lo que Él desea hacer a través de nuestra vida, a través de este ministerio. Y sé que Él desea algo específico de su iglesia, Él desea algo específico de cada uno de nosotros que formamos la iglesia ahí en donde estamos. Y que debemos de ser la iglesia, debemos de cumplir ese propósito por el cual Él nos ha llamado. Y que sé que quizás hemos visto lamentablemente muchas iglesias que de alguna manera operan no de acuerdo al propósito que Dios tiene realmente para su iglesia, con intereses y agendas muy distintas a lo que realmente Dios desea de su iglesia. Pero hoy nos está invitando a que podamos reenfocar nuestra vida en Él, ¿no? Que podamos reenfocar nuestra vida realmente así en lo que Él desea que nosotros seamos, pero es importante que, número uno, estemos en el lugar correcto, que estemos en ese lugar en el cual Dios realmente está hablando y que el propósito es el correcto a través de su iglesia. Número dos es que debemos estar con las personas correctas. Y eso realmente es muy importante, estar con las personas correctas, esas personas que te ayuden, que te animen, que te exhorten para poder realmente explorar y entender y enfocarnos en la palabra de Dios. Yo sé que muchos de nosotros hemos oído esos dichos que dicen, tú serás lo mismo que las personas con las que te relacionas, ¿no? O quizás has oído otro refrán muy similar que dice, muéstrame tus amigos hoy y te diré quién serás en el futuro. O seguramente has oído dime con quién andas y te diré quién eres. Yo sé que estos dichos son muy comunes, pero lo que nos están dando a entender realmente es que es importante rodearnos de las personas correctas porque de alguna manera van a ser de influencia en nosotros. Y Pablo estaba realmente rodeado de las personas correctas. Si leemos de nuevo ese versículo 1, dice que entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía se encontraban Bernabé, Simeón, Lucio, Manaén y también estaba Saulo. Entonces nos damos cuenta que Pablo estaba rodeado de profetas, estaba rodeado de maestros, de personas que de alguna manera tenían claridad del mensaje de Cristo y que era de influencia positiva en la vida de Pablo, le ayudaban a discernir y a entender el Espíritu de Dios. Y cuando oímos esas frases, ¿no? Tú serás como las personas con las que te relacionas, o muéstrame tus amigos hoy y te diré quién serás en el futuro, o dime con quién andas, te diré quién eres, ¿sabes? Esos dichos son un recordatorio de la importancia de rodearnos realmente de las personas correctas, porque quieras o no reconocerlo, eso realmente es muy cierto. Si de alguna manera nos rodeamos de personas negativas, tú eventualmente también vas a tener una perspectiva negativa en tu vida. Pero si por el contrario te rodeas de personas que son positivas, ¿no? Y que tienen fe, pues van a proyectar eso en tu vida y tú también vas a poder aprender cómo ser de esa manera. Pero también si te relacionas con personas que constantemente engañan y estafan a las personas y hacen cosas incorrectas, pues sí va a ser de influencia en tu vida. Entonces yo creo que es importante ver hoy que si no tenemos cuidado, empezaremos a desviarnos en vez de acercarnos al plan de Dios y lo que Él tiene para nuestra vida. Así que es importante que nos rodeemos de las personas correctas. Necesitamos personas que nos ayuden a enfocarnos en el plan de Dios. Sabes, el hombre más sabio que existió sobre el mundo, sobre el universo, él dice, camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Y nos damos cuenta de nuevo que está haciendo una alusión al mismo concepto de poder rodearnos de las personas correctas. Entonces vemos que las maneras en las que Dios nos ayuda a reenfocar nuestra vida de acuerdo a su plan y a su propósito es que debemos de estar en el lugar correcto, que debemos de estar con las personas correctas. Número 3, que debemos hacer las cosas correctas. Tenemos que hacer eso que sabemos es correcto y que le agrada a Dios. Y sabes, nunca es tarde para empezar.
Nunca es tarde para hacerlo, porque quizá tú piensas, no, yo ya no tengo oportunidad, o sea, yo he hecho tantas cosas malas, o piensas que quizás por tu edad, si ya eres una edad mayor, piensas que quizás ya estoy viejo, ya no puedo hacer eso, ya no puedo hacer nada por Dios, pero déjame decirte lo siguiente, si estás respirando, y quiero que todos respiren ahí donde estás, respira profundo. Si estás respirando, Dios no ha terminado contigo aún. Dios todavía tiene un plan para ti. Ese versículo 2 dice que un día mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, entonces nos damos cuenta que lo que ellos estaban haciendo era correcto. Ellos estaban orando y estaban ayunando. Ahora, pudieron haber estado haciendo miles de otras cosas, porque si te pones a pensar, era una iglesia activa, era una iglesia que estaba creciendo, que sin duda alguna habían bastantes tareas por hacer. Mas, sin embargo, ellos estaban orando y estaban ayunando. Entendían realmente la seriedad y la importancia de oír la dirección de Dios, ¿no? De poder, en otras palabras, adorar a Dios, ayunar y orar, y así poder entonces buscar y enfocar su corazón en la voluntad de Dios. Entonces nos damos cuenta que debemos enfocarnos en Dios, debemos de hacer lo posible y debemos de venir a Él con expectativa, como lo hablamos la semana pasada, ¿no? No podemos ir a Dios sin ninguna expectativa. Tenemos que cambiar nuestra expectativa de Dios, debe de aumentar, ¿no? Y que podamos venir a Él esperando una respuesta, esperando una acción de su parte. Entonces nos damos cuenta que las maneras de cómo Dios nos ayuda y nos invita hoy a reenfocarnos para hacer ese propósito y ese plan que Él tiene y nos está invitando. Lo primero que debemos hacer, dice que debemos estar en el lugar correcto, debemos estar con las personas correctas, tenemos que hacer lo correcto. Y número 4, debemos de responder con el corazón correcto, con una postura y un corazón que le agrade a Dios. Y sabes, Saulo está en ese momento tratando de discernir qué es lo que Dios desea hacer en su vida. Porque en Hechos 9 nos damos cuenta que él escuchó de Dios que iba a enviarlo, ¿no? Que lo iba a enviar a un lugar. Luego en Hechos 13 nos damos cuenta que él está en esta iglesia de Antioquía y era una iglesia que estaba creciendo, que sin duda alguna Pablo dijo, me siento bien, o sea, puedo servir a Dios acá y me gusta este lugar. Quizás empezó a pensar, pero ¿por qué debo de ir a otro lado? O sea, si hay mucho por hacer aquí, ¿por qué tengo que ir a otro lado o hacer algo nuevo? Si hay mucho que yo puedo hacer acá. Mas, sin embargo, vemos que Pablo responde y acepta esa invitación de parte de Dios a un plan distinto, que desea reenfocar su vida y enviarlo a un lugar correcto, a un lugar que Él tiene para él. Y de alguna manera Él dijo, sí, yo creo en lo que tú vas a hacer a través de mí. Y Él responde a su invitación y vemos en el versículo 3 de Hechos 13, dice, así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Nos damos cuenta que no solamente ellos aceptaron, pero que respondieron al llamado de Dios, a la invitación de parte de Dios. Vemos que en ese versículo 2, Dios les está hablando. Y luego un poco más adelante en el versículo 3, ellos obedecen a eso que el Espíritu de Dios les estaba diciendo. Sabes, en nuestra vida pasa muy similar eso precisamente. Cuando oímos la palabra de Dios, cuando oímos el mensaje de eso que Dios desea hacer en nuestra vida, que Él nos está hablando, y luego pasa un periodo de tiempo en el cual eventualmente, quizás algunos más que otros, obedecen a ese llamado de Dios y obedecen a lo que Dios les está diciendo, ¿no? Y pasa un periodo de tiempo, y ese periodo de tiempo puede ser días, pueden ser semanas, pueden ser meses, pueden ser años para algunas personas, ¿no? Cuando Dios te habla algo y cuando tú respondes, cuando Dios te invita y cuando tú aceptas ese llamado, esa invitación a lo que Dios tiene para ti. Mi deseo el día de hoy que Dios nos está invitando a reenfocar nuestra vida en su plan es que podamos reducir ese espacio de tiempo en el cual oímos la palabra de Dios, en el cual oímos esa invitación de parte de Dios para ese propósito por el cual Él nos creó y nos está invitando, y reducirlo en el momento que respondemos a esa invitación, que respondemos a ese propósito y así reenfocar nuestra vida en ese plan y eso que Él tiene para nosotros. Mi deseo es que podamos confiar en Dios, que podamos creer
que Él tiene realmente algo grande y maravilloso y un propósito para cada uno de nosotros. Y sabes, el día de hoy nos está invitando a reenfocar nuestra vida en su plan, a reenfocarnos en eso que Él tiene para nosotros, porque de nuevo, si tú estás respirando aún, es porque Él no ha terminado su propósito en tu vida. Él todavía puede y desea hacer mucho a través de cada uno de nosotros. Y no importa en dónde estemos, no importa si realmente piensas que ya tu vida se desvió muy lejos del plan de lo que Dios pudo haber hecho contigo. Quizá piensas que por lo que has hecho estás completamente fuera de una dirección que le agrada a Dios. Pero recuerda que Él, cuando venimos a Él, nos perdona de todo pecado. Él nos transforma y nos hace nuevos. Y hoy, al igual que sus discípulos, nos está invitando a que reenfoquemos nuestra vida, a que Él pueda entonces darnos un propósito nuevo y enviarnos en base a ese propósito, en base a ese llamado que Él tiene para cada uno de nosotros ahí en donde estamos. Pero para poder reenfocar nuestra vida y responder en la manera que Él desea, debemos de estar en el lugar correcto. Debemos estar con las personas correctas. Debemos de hacer las cosas correctas y debemos de responder con un corazón correcto al llamado de Dios. Así que el día de hoy yo realmente te animo a que evalúes tu vida y que pienses que Dios te está invitando a reenfocarte, que Dios te está invitando a que seas parte de ese propósito que Él tiene para ti. Y si tú no lo tienes claro cuál es, pídele a Él en oración que te muestre cuál es ese plan. Mira que con Pablo fue a situaciones extremas para realmente comunicarle a Él ese plan. Mi deseo es que no llegue a esos extremos, ¿no? De como lo hizo con Él, pero yo sé que si vamos a Él en oración y le pedimos que Él nos muestre, Él lo va a hacer. Señor Jesús, te damos gracias porque yo sé que tú eres un Dios maravilloso. Señor, en esta mañana te doy gracias porque tú nos has confirmado, Señor, que tú deseas que nosotros podamos enfocarnos en ti y en ese propósito y ese llamado que tú has hecho en nuestra vida. Señor, que no importa lo que hayamos pasado, que no importa cuál es nuestro pasado, Señor, que podemos igualmente responder, porque tú, Señor, nos das una oportunidad, porque tú nos transformas, tú nos haces nuevos, Señor, y podemos reenfocar nuestra vida en ti. Yo te pido que el día de hoy, cada uno de nosotros en donde estamos, Señor, podamos realmente responder a tu llamado, que podamos comprometernos y poder decir como lo hizo Pablo: sí, envíame a mí, sí, yo responderé y voy a ir a donde quiera que tú me llames. Que podamos responder igual, Señor, y a eso que tú nos estás llamando a hacer, podamos enfocarnos en eso. Señor, yo te doy gracias porque yo sé, Padre, que tú tienes un plan perfecto y tú tienes un plan maravilloso, Señor, y aunque nosotros no entendemos todo y aunque nosotros no lo entendemos quizás nada, no necesitamos hacerlo. Simplemente debemos confiar de que si tú estás llamando y tú das esa dirección, simplemente debemos obedecer y en obediencia ir y responder a tu llamado. Señor, te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y de nuevo, amigo, quiero que recuerdes que vamos a tener oposición y vamos a tener a un enemigo que va a tratar de detener eso que Dios desea hacer en nuestra vida y ese propósito que Él tiene para ti. Pero recuerda que Él nos hace más que victorioso, que no estamos solos. Dios nos sostiene en su mano y solo nos dice: hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios esta semana. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.